El veterano de 90 años del motociclista Punch no sabía quién era su hijo. El hijo estaba sobre la tranquila ciudad de Brooksville, un lugar donde todos se conocían o al menos creían conocerse en el restaurante local. Un grupo de motociclistas entró rugiendo al estacionamiento. Sus motores resonaban en el aire de la tarde. Eran un grupo de aspecto rudo, vestidos con chaquetas de cuero, tatuajes cubriendo sus brazos y con una actitud de arrogancia intocable. Sentados solos en la esquina, Buzz era un anciano llamado Walter Simmons, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de 90 años. Walter había visto más batallas de las que nadie en esa ciudad podría imaginar. Su frágil cuerpo estaba marcado por el tiempo, pero su espíritu estaba intacto. Estaba disfrutando de una taza de café perdido en sus pensamientos cuando los motociclistas irrumpieron. Uno de ellos, un hombre particularmente grande y agresivo conocido como Racer, se pavoneó hacia el mostrador. «Oye, viejo, estás en mi asiento», gruñó de pie junto a Walter. Después de todo, el caballero levantó la vista con ojos tranquilos y firmes. «No veo tu nombre en él, hijo». El restaurante se quedó en silencio. La camarera, una mujer mayor que había servido a Walter durante años, jadeó en voz baja. Sabía que se avecinaban problemas. A Racer no le hizo ninguna gracia la respuesta. «Tienes una boca inteligente para alguien que está a punto de perder su dentadura postiza». Se burló antes de alcanzar el café de Walter y tirarlo al suelo. Walter suspiró y cogió su servilleta, secándose las manos. «No hay necesidad de todo eso, jovencito», dijo, pero Racer quería dejar algo en claro. Se agachó, agarró a Walter por el cuello y lo levantó un poco. «No me gusta tu actitud», gruñó. Fue entonces cuando Walter hizo algo que nadie esperaba. No se inmutó. No suplicó. Simplemente sonrió con una sonrisa cómplice, casi divertida. Esto enfureció a Racer. Sin pensarlo, retiró el puño y golpeó a Walter en plena cara, haciendo que el anciano se desparramara por el suelo. Todo el restaurante se quedó sin aliento. La camarera gritó, pero Walter simplemente se limpió la sangre del labio y se incorporó. Todavía tranquilo. «No deberías haber hecho eso», murmuró. Racer se burló. «Sí, ¿y por qué es viejo?». Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Un hombre de hombros anchos con uniforme militar entró. Sus penetrantes ojos azules recorrieron la habitación hasta que se fijaron en Walter. Su padre, que yacía en el suelo, era el coronel James Simmons, un agente condecorado de las Fuerzas Especiales, entrenado en combate y temido por muchos. Acababa de regresar a casa de un despliegue solo para encontrar a su padre asaltado por un matón. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Los motociclistas, que no sabían con quién se habían metido, rieron entre dientes. «¿Quién es este? Otro veterano que viene a recibir una paliza». James no dijo una palabra. En cambio, dio un paso adelante. Toda su presencia irradiaba peligro. Sus puños apretados. Su postura era sólida y su mirada firme. Racer, aún inconsciente de la tormenta que acababa de invitar, sonrió con suficiencia y le dio un golpe a James. Fue un error que no superaría con reflejos ultrarrápidos. James esquivó el puñetazo, agarró la muñeca de Racer y la retorció con tanta fuerza que un crujido repugnante resonó en el restaurante. Racer aulló de dolor cuando James lo estrelló contra la mesa haciendo que los platos y vasos se rompieran. Los otros motociclistas saltaron a sus pies, pero James ya se estaba moviendo. Una patada rápida en las costillas envió a uno a estrellarse contra la máquina de discos. Otro tomó un cuchillo, pero James lo desarmó en un abrir y cerrar de ojos, tirándolo al suelo con precisión experta. En segundos los 5 motociclistas gemían en el suelo gimiendo de dolor. James se sacudió el uniforme y luego se giró hacia su padre. «¿Estás bien, papá?». Walter sonrió. «Estaba a punto de darles una lección yo mismo. Pero me ganaste». Todo el diner estalló en vítores. La camarera llamó a la policía y pronto se llevaron a los motociclistas esposados mientras los arrastraban. Racer susurró. «¿Quién demonios eres tú?». James se arrodilló y le susurró al oído. «Soy el hijo del hombre al que acabas de golpear». La cara de Racer se puso blanca como un fantasma cuando lo empujaron a la parte trasera de un coche de policía esa noche. La ciudad de Brooksville aprendió una valiosa lección: nunca subestimes a un anciano.
Especialmente a uno con un hijo como el coronel James Simmons, y en cuanto a Walter, simplemente tomó un sorbo de su nueva taza de café y murmuró: algunas personas simplemente tienen que aprender de la manera difícil. Las consecuencias. Cuando las sirenas de la policía se desvanecieron en la distancia, el restaurante volvió lentamente a la normalidad, pero el aire todavía estaba denso por la tensión. La camarera Margaret se apresuró hacia Walter con una mirada preocupada. ¿Estás seguro de que estás bien, Walter?, preguntó secándose la frente con una servilleta. Walter rió entre dientes. Se necesita más que eso para derribarme, Maggie. James ayudó a su padre a volver a su asiento, sus ojos agudos aún escaneando la habitación como si esperaran otra amenaza. Los otros clientes miraron en silencio atónito, repasando lo que acababan de presenciar. Un hombre finalmente rompió el silencio. Coronel Simmons, he oído hablar de ti. Estabas en esa misión clasificada en el extranjero, ¿no es así? James esbozó una sonrisa apretada, pero no respondió. Los militares lo habían entrenado bien. Nunca reveló más de lo necesario. En cambio, se volvió hacia su padre. ¿No me dijiste que la ciudad se había puesto así de difícil?, dijo Walter. Suspiró. No es la ciudad, hijo, son solo unas cuantas manzanas podridas. Pensando que son dueñas del lugar, tomó un sorbo de su café recién hecho. Pero lo manejaste muy bien. James todavía estaba furioso. Había visto la guerra, pero nada le hacía hervir la sangre como al ver a su padre, su héroe, irrespetado y atacado. Fue entonces cuando Margaret se inclinó más cerca y le susurró a James: esos moteros no son solo una pandilla cualquiera, son parte de los colmillos de hierro. James endureció los colmillos de hierro. Margaret asintió. Llevan meses causando problemas en la ciudad, extorsionando a pequeños negocios, amenazando a la gente. El sheriff hace lo que puede, pero siempre parecen escabullirse. James apretó la mandíbula. Ya no. Walter suspiró. Hijo, acabas de llegar a casa, no necesitas buscar pelea. James negó con la cabeza. Ya eligieron una contigo. Los colmillos de hierro se esconden mientras tanto, en las afueras de la ciudad, en un destartalado bar de moteros llamado Fun Pit. Racer se sentó a curarse la muñeca rota mientras su pandilla se reunía alrededor del líder, un hombre imponente con una cicatriz que le recorría el ojo izquierdo. Escucha el relato de Racer con una calma inquietante. Así que déjame aclarar esto, dijo el líder conocido como Viper con voz áspera. Te peleaste con un anciano. Racer tragó saliva con dificultad. No sabía quién era. Viper se inclinó. Y entonces tú. Tu culo te lo entregó su hijo. Racer asintió con la cara ardiendo de vergüenza. Los otros motociclistas rieron disimuladamente. Viper golpeó la mesa con el puño haciendo que todos saltaran. ¿Tienes alguna idea de quién es James Simmons? La habitación se quedó en silencio. Ese hombre no es solo un soldado, es un héroe de guerra, fuerzas especiales entrenadas en cosas a las que no sobreviviría 5 segundos. Contra Viper exhaló y se crujió los nudillos. Y ahora, gracias a tu estupidez, sabe de nosotros. Racer se secó el sudor de la frente. Así que, ¿qué hacemos? Viper se puso de pie, su sombra se cernía sobre la mesa. Le recordamos de quién es esta ciudad. La represalia. La noche siguiente, mientras James estaba sentado en el porche de la antigua granja de Walter, escuchó el inconfundible rugido de las motocicletas en la distancia. Su expresión se oscureció. Walter, sentado en su mecedora, dio una calada lenta a su cigarro. Suena como problemas. James no respondió, solo se puso de pie y agarró el viejo rifle de caza de dentro de la casa. Momentos después aparecieron los faros al final del largo camino de tierra. 5, 6, 7 motos entraron en acción, sus conductores enmascarados en la oscuridad. Viper se bajó mientras Harley se ajustaba los guantes de cuero en sus enormes manos. El coronel Simmons gritó: tenemos que hablar. James, de pie con calma en lo alto del porche, sostenía el rifle sin apretar en sus manos. Hablar no parece ser el punto fuerte de tu pandilla, respondió. Viper sonrió con suficiencia. Tal vez no, pero todavía no estamos aquí para pelear. Walter, que seguía meciéndose en su silla, exhaló una lenta bocanada de humo. Entonces, ¿por qué no dices lo que viniste a decir? Los ojos de Viper se posaron en Walter antes de volver a posarse en James. Este es el trato. Soldado, tuviste suerte anoche, pero este no es tu campo de batalla ni tu guerra. Tú y tu viejo, ocúpense de sus asuntos y olvidaremos que esto sucedió. James inclinó la cabeza. Y si no lo hacemos, la sonrisa de Viper se desvaneció. Entonces, esta ciudad comenzará a ver algunos problemas reales: incendios, accidentes, personas desaparecidas. James dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en Viper. Verás,
Ahí es donde cometiste un error. Dijo en voz baja. Este es mi campo de batalla y ahora esta es mi guerra. Por primera vez, un destello de incertidumbre cruzó la cara de Viper. Entonces, en un movimiento suave, James levantó el rifle y disparó un solo tiro justo por encima de la oreja de Viper. La bala golpeó el poste de madera detrás de él, haciendo volar una astilla de madera. La pandilla se estremeció, sus manos alcanzaron sus armas. Adelante, dijo James con frialdad, inténtalo. El aire estaba cargado de tensión. Finalmente, Viper soltó una risita baja y negó con la cabeza. Tienes agallas, te lo concedo, hizo un gesto a sus hombres para que retrocedieran, pero esto no ha terminado cuando las motos rugieron a la vida y desaparecieron en la noche. Walter dio otra calada a su cigarro y se rió entre dientes. Hijo, creo que acabas de declarar la guerra. James sonrió bien. De Last Stand, la noche volvió a estar tranquila, pero James sabía que no duraría. Los colmillos de hierro no eran del tipo que retroceden si no pueden intimidarlo con palabras. Intentan algo peor. James se quedó en el porche sumido en sus pensamientos. Walter lo observó desde su mecedora, el rostro curtido del anciano, ilegible. Siempre fuiste un niño terco, dijo finalmente Walter, pero tengo que admitir que esto me recuerda a en los viejos tiempos. James miró a su padre. ¿Alguna vez trataste con tipos como este? Walter se rió entre dientes. En la guerra, sí, los nombres cambian, pero los abusadores siempre son iguales. La única forma en que aprenden es cuando los golpeas más fuerte de lo que esperan. James asintió. Entonces supongo que es hora de darles una lección. La trampa. James pasó el día siguiente preparándose. Sabía que los colmillos de hierro vendrían por venganza y no tenía intención de esperar a que le emboscaran. En cambio, preparó una trampa. El granero familiar, una vieja estructura que había visto días mejores, era el campo de batalla perfecto. James lo fortificó con barricadas improvisadas, cables trampa y miradores ocultos. Preparó algunas sorpresas, nada mortal, lo suficiente para enviar un mensaje mientras el sol se ponía en el horizonte. James y Walter se sentaron dentro de la granja esperando. La tensión era espesa, luego llegó el sonido. El gruñido bajo de las motocicletas en la distancia. «Están aquí», Walter murmuró. James se puso de pie, rodando los hombros. «Déjame terminar esto». La emboscada. La pandilla llegó con toda su fuerza. Casi una docena de motos se detuvieron en el camino de tierra. Sus faros proyectaban largas sombras. Viper lideró la carga flanqueado por Racer y algunos otros. «Matones, salgan». Soldier Boy Viper llamó, su voz resonando en la noche para resolver esto. James estaba parado en la entrada del granero, su silueta apenas visible en la tenue luz. «Deberías haberte ido», dijo con frialdad. Viper se burló. «¿No ves? Nos avergonzaste y no podemos tener eso». Hizo un gesto y dos motociclistas sacaron bates caminando hacia James. Fue entonces cuando James activó la primera trampa. Un alambre grueso escondido en la tierra se tensó tan pronto como los motociclistas lo pasaron. Tirando de sus pies de debajo de ellos, golpearon el suelo con fuerza, gimiendo de dolor. El resto de la pandilla se tensó sacando armas, pero James ya se estaba moviendo. Se zambulló detrás de una pila de fardos de heno usándolos como cubierta mientras la pandilla entraba corriendo. Walter, mirando desde la ventana de la granja, sonrió con suficiencia. «Todavía lo tengo, chico». Un motociclista blandió un bate, pero James se agachó conectando un puñetazo preciso en las costillas. Otro se abalanzó sobre él, pero James lo agarró del brazo torciéndolo hasta que el hombre cayó de rodillas. Viper gruñó. «Suficiente de esto». Sacó una pistola, un viejo revólver oxidado. Walter lo vio primero antes de que alguien pudiera reaccionar. Un estruendo ensordecedor resonó en la noche. James se dio la vuelta. Walter estaba de pie en el porche sosteniendo su vieja escopeta. Humo salía del cañón. Gritó Viper dejando caer su arma cuando el disparo impactó en el suelo cerca de sus pies. Walter sonrió. «UPS, debo estar envejeciendo. Mi ya no es lo que solía ser». Viper, ahora visiblemente conmocionado, miró a su alrededor. La mitad de sus hombres estaban abajo, los otros gimiendo de dolor. Apretó los dientes. «Esto no ha terminado». James dio un paso adelante, su presencia imponente. «Si lo es». Los ojos de Viper se dirigieron a sus hombres heridos. Sabía que había perdido. «Déjalo ir», escupió volviendo a su moto. Uno por uno la pandilla se retiró con el rabo entre las piernas mientras el último motor se desvanecía en la distancia. Walter exhaló y volvió a sentarse en su silla. «Bueno,
Eso fue divertido. James negó con la cabeza riendo. Eres increíble. Walter sonrió. Corre en la familia. Epílogo del niño. La noticia de lo que pasó se extendió rápido. Los colmillos de hierro nunca regresaron a Brooksville. Algunos dijeron que se disolvieron, otros que lo reubicaron. No importaba, lo que importaba era que el pueblo estaba seguro otra vez. James se quedó en el pueblo un poco más, arreglando la vieja granja, pasando tiempo con Walter por primera vez en años. Se sintió en paz una tarde mientras estaban sentados viendo la puesta de sol. Walter le dio una palmadita en la espalda a su hijo. ¿Alguna vez pensaste en establecerte aquí? James sonrió. Tal vez, pero solo si prometes no empezar más peleas con motociclistas. Walter se rió. No prometo nada. Chico, los dos se sentaron en un cómodo silencio. El peso de la guerra, tanto del pasado como del presente, finalmente se levantó y así la paz regresó a Brooksville.